¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les saluda el profe Víctor y gracias por estar en mi canal. Veremos en esta ocasión un video más acerca de la ley de Ohm, que pertenece a lo que es la materia de física. La ley de Ohm es un tema algo sencillo, pero vamos a demostrar cómo resolver los ejercicios y cómo se debe de trabajar o despejar la fórmula. Así que vamos a comenzar. Bien amigos, estamos con la ley de Ohm. Tenemos aquí el triángulo de relación para fórmulas. Esto es importante que lo entiendan y se lo aprendan. Tenemos lo que es el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Y por qué se expresa así? Bueno, si nosotros queremos saber a qué equivale el voltaje, simplemente nos dice que el voltaje es la multiplicación de las otras dos magnitudes, que sería resistencia por corriente. Si queremos saber lo que es la resistencia, nosotros tendríamos una división. Dividir el voltaje entre la corriente. Y si nosotros tenemos la corriente, en este caso sería la división del voltaje entre la resistencia. Y ahí tienen ustedes las tres fórmulas despejadas. Bueno, es la principal, obviamente está aquí, y las otras dos están despejadas para poder encontrar la ley de Ohm. Así que vamos a hacer ahora unos ejercicios para que tengan claro qué es la ley de Ohm. Tenemos el primer ejemplo de la ley de Ohm. Nos dice encuentra el voltaje. Si sabemos que la resistencia es de 3 ohmios, hay que tener en cuenta que este símbolo es ohmio y es para las resistencias, ¿verdad? Y la corriente es de 18 amperios. Entonces nosotros tenemos que el voltaje lo vamos a encontrar, la resistencia es de 3 ohmios y la intensidad de la corriente es 18 amperios. Según el triángulo que nosotros teníamos, ¿a qué es igual el voltaje? El voltaje es igual a tener resistencia por corriente. Así que el voltaje es igual a tener 3 ohmios multiplicado por 18 amperios. Así que voltaje es igual a tener 54 voltios. O sea, ohmio por amperio es igual a voltio. Muy bien, ahí está nuestro primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo en este video. Como segundo ejercicio tenemos cuál es la corriente si tenemos 200 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Entonces nuestra corriente la vamos a encontrar, el voltaje son 200 voltios y la resistencia nos da a 10 ohmios. Recordando nosotros este triángulo, tenemos voltaje y tenemos resistencia e intensidad. Andamos buscando, bueno, de la corriente. Entonces la corriente sería igual al voltaje entre la resistencia. O sea que esto es igual a 200 voltios dividido entre 10 ohmios. Y esto nos queda igual a 20. Y voltio entre ohmio nos va a dar amperios. Y ahí tenemos nuestro segundo ejemplo y veremos un último ejemplo para este video. Como ejemplo número 3 tenemos que encontrar la resistencia para un voltaje de 250 voltios. El voltaje son 250 voltios y la intensidad de la corriente corresponde a 50 amperios. Muy bien, según el triángulo que vimos al inicio, sabemos entonces que la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Esto sería igual a 250 voltios dividido entre 50 amperios. ¿Cuánto nos da esto? Nos daría 2, 4, 5. 5 y la resistencia está dada en ohmios. Bien, entonces ahí tenemos la ley de Ohm con sus ejemplos sencillos, ¿verdad? Que esto nos va a servir mucho para encontrar lo que se llama circuitos, que eso lo veremos en otros videos. Les saluda el profe Víctor y nos vemos en otro video más.